Hola, bienvenidos una vez más a Abandonar toda esperanza, vuestro canal de YouTube de cine, cómics, libros y demás vicios. Yo soy Fran J. Ortiz y en esta tercera entrega de esta sección no oficial que dedico a hablar de los contenidos de los que voy a comentar diversos aspectos en las columnas de prensa del periódico de Villena de los viernes, voy a hablar por vez primera de un tema al que le vengo dedicando bastante atención en los últimos años, tanto en dicha columna del periódico como en el blog Abandonato de Esperanza. Estoy hablando de las adaptaciones literarias al cómic, un tema que me interesa tanto por mi afición al noveno arte como por mi labor profesional en la enseñanza de lengua y literatura castellana y en ocasiones universal. Tanto es así que le he dedicado en los últimos años hasta 19 columnas, con la de mañana, a diversas adaptaciones al cómic que se vienen publicando en el mercado español. Si esto es así, se debe tanto a mi interés por el tema como la posibilidad de que existan estas obras, es decir, el catálogo editorial eh, con adaptaciones literarias al cómic es bastante extenso en los últimos años. Hoy voy a hablar, bueno, en la columna de prensa mañana voy a hablar de 3 títulos, en esa columna me extiendo un poco más, pero hoy quiero enseñároslos y recomendároslos y mostraros un poco las ediciones, porque claro, en la columna de prensa eso no se permite y aquí en el vídeo pues podéis verlas y haceros una idea. Son 3 obras, 2 de ellas están editadas por Astiberri y una por Planeta Comic. Vamos a empezar con todos los autores literarios que se adaptan en estos títulos son clásicos, pero en este volumen que tengo ahora en las manos y que os voy a enseñar son clásicos no ya los textos literarios, sino los propios autores de cómic. Estamos hablando de 3 autores fundamentales de la historieta en lengua hispana, como Alberto Breccia, Carlos Trillo y Juan Sasturain, ¿vale? El volumen en cuestión es este, Versiones, editado por Astiberri en el mes de marzo, si no recuerdo mal, y que cuenta con 6 adaptaciones de otros tantos escritores señeros de la literatura latinoamericana al noveno arte. Todos ellos guionizados por Trillo o por Sasturain y dibujados por el maestro Alberto Breccia, que como los aficionados al cómic saben, Sasturain y Trillo son argentinos y Breccia de nacimiento es uruguayo porque nació en Montevideo, pero a los 3 años se trasladó con su familia argentina y bueno, se puede considerar un autor argentino de adopción. Estas historietas, que incluye este volumen, se publicaron en la revista argentina Crisis en 1986, 5 al menos de las 6, porque una sexta que se publicó entonces, que era una adaptación de Joao Guimarães Rosa, no se han conseguido los derechos, tal como cuenta la editorial, y no se ha incluido. Y se ha sustituido por una adaptación del escritor Horacio Quiroga, ¿vale? Y hay otra historieta de García Márquez que quedó inédita, pero que se ha recuperado para esta edición. El volumen incluye, por si a alguien le interesa, las adaptaciones de los relatos El fin, de Jorge Luis Borges, Acuérdate, de Juan Rulfo, Semejante a la noche, de Alejo Carpentier, Las mellizas, de Juan Carlos Onetti, La prodigiosa tarde de Baltazar, de Gabriel García Márquez y La gallina degollada, de Horacio Quiroga, ¿vale? Como digo, todos escritos por Sasturain o por Trillo y adaptados por Breccia. Bueno, quienes conozcan el arte de Alberto Breccia, pues ya se hacen una idea de lo que se van a encontrar. Es un arte muy expresivo, todo en blanco y negro, todo el volumen es en blanco y negro, aunque la última historieta, que es una adaptación de Quiroga, tiene algunas notas de color. Me voy a reservar el enseñarosla porque creo que es mucho más poderoso si os lo encontráis sin saber muy bien lo que vais a ver. Es decir, esas notas de color no os las voy a enseñar. Así de malvado soy. Esa página que os he enseñado antes era de la adaptación del texto de Borges. Esto es de Acuérdate de Juan Rulfo, ¿vale? El autor de Pedro Páramo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Como veis, el arte de Breccia es súper reconocible para aquel que ya haya visto. Y bueno, voy a enseñar otras páginas, un par de páginas más. En esta ocasión de la adaptación creo que es de la de Onetti, efectivamente. De la adaptación de Onetti, ¿vale? Como veis, pues un arte muy llamativo y muy poderoso y muy opresivo. Y bueno, imprescindible para todo amante del cómic. Seguimos con clásicos, pero ya apartados un poco de la esfera de la literatura latinoamericana y con un título ideal para estas fechas, porque se acerca la Navidad y bueno, no hay Navidad sin versión de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Cada Navidad se publica el cuento de Navidad de Dickens, porque es un texto
que se publica en diversas traducciones y en diversas editoriales, y de vez en cuando nos encontramos con versiones, tanto al cómic, al cine, a la televisión. Bueno, si recordáis películas, no sé, la de Michael Caine con los teleñecos de Jim Henson, o Los fantasmas atacan al jefe con Bill Murray. Todos son adaptaciones más o menos fieles o más o menos libérrimas del texto de Dickens, en la que Mr. Scrooge, ese tipo cascarrabias que odia la Navidad y odia a la raza humana, misántropo, misógino, etcétera, se enfrenta a los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. En esta ocasión, el autor, José Luis Munuera, autor murciano, del que ya recomendé otra adaptación literaria previa, Barleby el escribiente, de Herman Melville, en la columna del periódico. En esta ocasión, Munuera se acerca al texto de Dickens y ha optado por cambiarle el género al protagonista. Ya no tenemos a Mr. Scrooge, o Scrooge, o como se diga, sino que tenemos a un personaje que bastante carismático, que es esta señorita Scrooge, que creo que los lectores van a agradecer bastante su presencia y su desarrollo. La adaptación, al margen del cambio de género, es bastante fiel, y bueno, el arte de Munuera, pues qué decir, espectacular como siempre, ¿vale? Ahí lo tenéis, un par de páginas de muestra. Tampoco quiero enseñaros demasiado, pues para mantener un poco la sorpresa, pero bueno, estamos hablando de un dibujo espectacular. Y bueno, un volumen ideal para leer y para regalar en esta fecha. Y luego vamos a terminar, tercera recomendación, con un autor que paradójicamente, digo paradójicamente porque siempre se dice de su literatura que es una literatura que se basa en lo indescriptible, en lo innombrable, en lo ominoso, en aquello que no se puede nombrar, y paradójicamente es de los autores más adaptados al cómic, con versiones de lo más variopintas y de lo más libres. Estamos hablando obviamente de Lovecraft, ¿vale? El padre de los mitos de Cthulhu o Cthulhu o Cthulhu o Cthulhu, o como queráis pronunciarlo, porque obviamente es una criatura primigenia innombrable. Y bueno, se ha adaptado al cómic en diversas ocasiones. En estas 18 columnas previas de las que os hablaba al principio he hablado de varias de estas adaptaciones, pero hoy vamos a hablar de un manga de Go Tanabe, ¿vale? Un autor que ya ha adaptado anteriormente dos de los textos más importantes de Lovecraft, como en Las montañas de la locura y El color que cayó del cielo, textos de los que he hablado también en el blog Abandona toda esperanza, y en esta ocasión se acerca a uno de los textos también más representativos del escritor de Providence, que es La sombra sobre Innsmouth, del que se han hecho varias versiones para cine, cómic, etcétera. Si habéis visto la película española Dagon, de la Filmax, de la Fantastic Factory, dirigida por, si no recuerdo mal, Stuart Gordon, y con Paco Raval, pues es una adaptación de este texto. Go Tanabe se acerca de nuevo a la obra de Lovecraft y la hace pues con su característico estilo, es decir, que aúna pues el horror de las descripciones o de los hechos que cuenta Lovecraft, pues con su estilo claro y limpio, muy representativo, que lo tenéis ahí para que os hagáis una idea. Tampoco voy a mostraros páginas de la parte final de la obra, pues un poco por mantener la sorpresa, pero bueno, creo que con esto os hacéis una idea bastante clara de lo que os podéis encontrar en este cómic. La verdad es que es muy, muy recomendable, y si habéis leído los mangas anteriores de este autor, pues ya os hacéis una idea bastante clara. Y bueno, estos son los títulos de los que voy a hablar en la columna de prensa de mañana. Editados, como decía, los dos primeros por Astiberri, en formato europeo, cuentos de Navidad y versiones, la antología de textos latinoamericanos, ¿vale? Formato europeo, tapa dura, versiones en blanco y negro con ese detallito en color que os he dicho antes y que no os quería enseñar y que no os voy a enseñar, vais a tener que vivir con ello, y cuento de Navidad en color. Y luego La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, adaptada por Go Tanabe, formato manga, pero manga grande, no de los pequeñitos, ¿vale? No tengo aquí a mano ningún manga del formato estándar, pero bueno, estamos hablando del Kazenban este, si no recuerdo mal. Y bueno, en tapa dura, como los cómics anteriores, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Si os interesa el tema, pues os recomiendo que leáis mañana la columna de prensa, donde me extiendo bastante más en estas recomendaciones. Y si os interesa mucho el tema, pues que vayáis recuperando las columnas previas, de las que no hay vídeos, porque el canal de YouTube no existía, solo existía el blog y las columnas de prensa. Pero bueno, ya llevamos 18 columnas
a razón, con esta 19, a razón de 3 o 4 títulos cada una. O sea que sacar las cuentas yo no lo voy a hacer porque soy de letras, os dejo esa faena a vosotros, pero estamos hablando de muchísimas adaptaciones al cómic, de todos los géneros, de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, adaptadas también por autores de los más diversos estilos y las más diversas características. Y bueno, que hay para todos los gustos. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Os recomiendo que leáis la columna y por favor, pues, si os ha interesado, dadle like y sobre todo, insisto, pues, comentad algo. Si conocéis la obra, dar vuestras opiniones. Si tenéis alguna duda, los comentarios están abiertos para eso. Os ayudaré en la medida de lo posible. Y también me encantaría ver vuestras recomendaciones, que me recomendaréis pues adaptaciones, cuáles son vuestras adaptaciones al cómic favoritas o vuestros autores favoritos que se han acercado a la literatura. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por seguir ahí y si no pasa nada, el próximo viernes tendremos una columna distinta y antes, el miércoles o el jueves, pues a poder ser tendréis un vídeo de YouTube adelantándoos un poco el contenido de esa columna. Y eso es todo. Muchas gracias y nos seguimos leyendo, viendo y escuchando. Hasta luego.